Estamos bien. Muy buenas, somos el grupo conformado por Raúl Rodríguez y por mi persona Roberto Sánchez, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema 2 de la tarea de la materia de comunicaciones industriales y sistemas de escala, que trata más que nada sobre las comunicaciones seriales RS232 y RS485. Listo. Cuando se trata de comunicaciones seriales, más que nada trata de comunicaciones que se dan en serie. ¿Qué quiere decir? Que los datos no se envían en forma paralela, sino que cada trama de datos, cada bit, es enviado de forma serial. Llega uno, llega al otro y así. No es que llegan todos al mismo tiempo. Eh, Dentro de esta comunicación serial se tiene lo que son modos de comunicación. Estos modos de comunicación existen tres tipos: el simplex, el half duplex y el full duplex. Entonces, el simplex lo que hace es que se tiene un transmisor y un receptor, pero esto es todo. No puede ser viceversa. O sea, no, el transmisor después no puede actuar como un receptor, sino que el transmisor siempre transmite a un receptor que solo recepta. Un ejemplo puede ser el control remoto con el televisor. El control remoto es el que le manda la señal al televisor de que se prenda o se apague, cambie de canal, lo que sea, pero el televisor no le puede mandar señal al control remoto. Entonces, esto es un ejemplo de un modo de comunicación simplex. Luego se tiene el half duplex, que en este caso sí el transmisor y receptor pueden cambiar. Por ejemplo, un walkie-talkie, yo puedo mandar una información por mi voz y también puedo luego de un tiempo puedo recibirla, pero solo funciona un transmisor y un receptor y luego puede cambiar, pero no al mismo tiempo. Ya que mientras yo hablo un walkie-talkie, mientras yo hablo yo no puedo escuchar. Entonces, eso es un tipo de comunicación half duplex. Y finalmente tenemos lo que es la comunicación full duplex, que es por ejemplo lo que estamos realizando mi compañero y yo en este momento es un Zoom. Entonces, él puede hablar mientras yo lo escucho y al mismo tiempo él puede hablar mientras yo hablo. Entonces, esto es una cuestión full duplex y dentro de los protocolos existen estos protocolos de comunicación que algunos trabajan simplex, half o full. Luego tenemos lo que son estados lógicos del RS232. ¿Por qué estados lógicos? Porque sabemos que todo tipo de comunicación se da mediante bits, ya que en el mundo de la electrónica toda información es codificada y todo, pero su forma más original es unos y ceros. Entonces, es una forma lógica de poder enviar un mensaje. Pero obviamente se tienen sensores, se tienen diferentes controladores y todo, o se quiere obtener señales físicas, donde intervienen lo que son niveles de voltaje de corriente. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos parametrizar, convertir de cosas análogas a cosas digitales. Análogos como los voltajes, los diferentes niveles de voltaje, el diferencial de voltaje, y tenemos lo que son ya lo digital, que es 0 y 1. Entonces, obviamente, vamos a tener electricidad, va a haber un flujo de electrones durante los cables en estos protocolos, y necesitamos saber qué es lo que quieren ver, si quieren ver un 0 o un 1. Por eso es que en el RS232 tenemos, si es un voltaje de 3 a 25 voltios, va a ser un 0. Y si es un voltaje de menos 3 a menos 25, es un valor de 1. Y hay una zona de transición entre menos 3 y 3 voltios, que es la zona de transición que mantiene el estado lógico anterior hasta cambiar al 0, por ejemplo, entre 3 y 25 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si es que está pasando más voltaje, quiere decir que está pasando un 0, si está pasando menos voltaje, está pasando un 1. Y esto 0, 1, 0, 1, 0, 1 es lo que va a llegar de forma serial al receptor, y este ya mediante diferentes capas o protocolos, por ejemplo el TCP, el ISO, va a codificar esta información. Siguiente, por favor. Listo. Tenemos luego lo que es el RS485. Este de aquí, como podemos ver, no se basa simplemente en un RxTX, sino que se tiene un RxTX positivo o negativo, ya que maneja un voltaje diferencial. Por ejemplo, tenemos un más y un menos, como podemos ver, y esto va a asegurar de que haya una mucha menor cantidad de ruido y también una transmisión realmente más rápida. Entonces, como podemos ver, ya se tiene un protocolo serial que comienza con un start y un stop, donde el start en este caso tiene que ser positivo, el U menos, y el stop tiene que estar en negativo, el U menos. Entonces, se tiene esa diferencial de voltaje, y ese diferencial de voltaje es el que va a intervenir para poder sacar los valores. Entonces, tenemos el start. Luego del start, el computador ve que hay un bit de start, se tienen lo que son los 8 bits de información de datos. Luego, esta información de datos puede ser codificada de cualquier manera. Y finalmente, para saber que a finalizar la trama, se tiene lo que es un stop, un bit de paro. Esto aquí sirve para poder comunicar, por ejemplo,
cualquier tipo, un mensaje serial, se quiere encender válvulas o LEDs de un dispositivo y mediante, por ejemplo, una FPGA o un controlador se le manda el dato serial y se mandan paquetes. Por ejemplo, puedo mandar 3 4 paquetes de 8 datos, entonces ya tengo lo que son 4 o 6 bytes, por ejemplo. Una palabra puedo formar y todo, pero siempre mediante la misma estructura. Y en este caso, el RS485 maneja mediante el diferencial de voltaje, mientras que el RS232 maneja una sola, 0101, sin diferencial de voltaje. Listo, y como podemos ver, la interfaz físicamente es igual. Se tienen lo que son 9 para conectar 9 equipos. Es la misma interfaz, es el mismo cable físicamente, pero lo que cambia internamente son las conexiones. Como podemos ver, el RC232 tiene solo un TX y un RX. Se tiene lo que son las otras 3 señales también de comunicación. Y bueno, no se menciona mucho el RS422 debido a que ya el RS485 lo sustituyó al RS422, lo mejoró, y realmente para zonas industriales ya también reemplaza el RS232, ya que tiene bastantes limitaciones que mi compañero va a mencionar posteriormente. Listo. Bien, se habló principalmente del tipo, de la forma en la que la comunicación, la señal es transmitida, cómo es leída, cómo es interpretada el 0 y el 1, pero también vamos a mencionar ya más a detalle ciertas características y que diferencian uno de otro, ¿no? En el orden que están es en el orden de que fueron apareciendo, ¿no? El inicial fue el RS232. Aún lo vemos, en computadoras viejas podemos ver lo que aún existe para conectar, por ejemplo, dispositivos como un mouse. Ya actualmente ha sido reemplazado principalmente por la conexión USB, pero en la industria, eso es a nivel residencial, pero en la industria aún se usa bastante este tipo de conexiones, principalmente porque son equipos que aún sirven, tienen sus años, pero aún están en buen estado y no se van a quitar de producción solo porque tienen una conexión algo vieja, ya que aún pueden usarse, ¿no? Entonces, el RS422 no es tan usado porque así como toda la tecnología se va modernizando y avanzando, se requieren que las conexiones y protocolos de comunicación también lo vayan haciendo a la par, ¿no? Si se mejora uno, tiene que mejorar la otra para que compense y no sea un lastre para las demás mejoras. Entonces, buscando un mejor tipo de comunicación, se desarrolló el RS422, que sí tiene mejoras. Por ejemplo, podemos apreciar que la longitud máxima del cable ya es superior, pero las mejoras no fueron tan sustanciales como las que se buscaban, y fue así que se desarrolló el RS485. Entonces, podemos apreciar las características. El modo de trabajo, como ya se mencionó, el RC232 trabaja un modo unipolar, o sea que simplemente tiene una diferencia de un valor de voltaje que es leído y se interpreta si es uno o es cero. Esto es susceptible a ruidos. Si hay algún ruido en el entorno, puede afectar a la lectura. Mientras que en el modo diferencial no hay tanto problema porque tiene que haber una diferencia de voltaje y es suficiente para detectar un 0 o un 1, más no tanto el nivel de voltaje. Por lo tanto, pues, es más práctico contra los ruidos y es menos vulnerable ante ellos. En cuanto al tema de los emisores y receptores, pues el RS-232 trabaja de punto a punto, o sea que solo puede tener un emisor y un receptor. El modo de comunicación, ya lo que se mencionó, duplex, full duplex, puede variar, pero sí está la limitante de que solo tiene un emisor y un receptor, y sabemos que en la industria no tenemos un sensor o un PLC, tenemos demasiados. En vez de una industria grande, por ejemplo, podemos tener el área de llenado en una industria de envasado como Coca-Cola, el área de llenado, el área de empaquetado, y PLCs distintos para cada área, hay que comunicar todos ellos entre sí. Luego, entonces vemos que el número de emisores en R32 es uno y uno. El de 422 tenemos un emisor, pero 32 receptores. Igual no era suficiente para las necesidades de la industria, entonces pasamos a 32 emisores y 32 receptores en RC425, ya teniendo un sistema más completo para poder controlar los PLCs, los sensores y demás. La longitud máxima del cable también es un problema, puesto que los sensores al estar en distintas áreas de envasado, de empaquetado, no van a estar en una distancia de 15 a 20 metros, van a estar en distancias mucho mayores.
Entonces aquí entra en juego las ventajas que hay sobre el R232. Ahora tenemos una longitud máxima de 1.200 metros. Obviamente el máximo, llegar al máximo siempre trae problemas, por ello tampoco llegar allí, pero nos damos que tenemos un rango bastante amplio. Podemos trabajar a 800 metros y creo que eso ya basta para muchas industrias. Ya más de eso, pues ya después deberíamos crear otras soluciones. La velocidad de transferencia, así como en Internet, hace tiempo 1 megabyte era lo mejor que había en Internet y ahora es lo peor, no puede ni siquiera reproducir un video en YouTube en baja calidad, va a estarse pausando. Ahora la media puede ser, digamos, 20 megabytes de velocidad de Internet. Lo mismo con el ancho de banda de la comunicación. Inicialmente teníamos 20 kilobits por segundo, lo cual para la época podía bastar, pero ahorita no. Y ahora tenemos 10 megabytes por segundo, 10 megabits por segundo, lo cual es una diferencia enorme. También tenemos el tipo de cable, ¿no? El cable, el específico que tiene tantos giros como señales, el par trenzado, que este par trenzado hace que se anule cualquier ruido o señal electromagnética que pueda haber. La topología que emiten, el cómo se comunican con otros elementos, pues el RS-32 como tiene un emisor receptor es punto a punto. El RS422 es multipunto, pues, pues desde un mismo punto, desde un punto principal puede ir a conexiones secundarias, por lo que tiene un emisor y varios receptores. Y bueno, el RS485 es el que tiene más variedad, puesto que es el que tiene más emisores y más receptores, punto a punto, multipunto, anillo o bus. En cuanto al tipo de transmisión, pues el RS232 tiene el simplex, half duplex y full duplex. El 422 tiene full duplex y el RS485 tiene half duplex. Bien, ahora, este fue el protocolo de comunicación física. De ahí también tenemos lo que son los protocolos de comunicación al momento de transmitir la información. Por ejemplo, tenemos uno muy conocido y usado que es el protocolo HART, que ¿cómo funciona este? Envía una señal con cierta frecuencia y la frecuencia de la señal indica si es un 0 o un 1 en binarios. Entonces tenemos que a 1200 Hz es un 1 y a 2200 Hz es un cero. Por ello vemos que la sinusoidal está mucho más abierta en el uno porque tiene una frecuencia más pequeña. Esto implica un periodo más grande, por lo tanto es más ancha la sinusoidal. Por ello eso pues, se puede apreciar. Y de esta manera el nivel de voltaje puede no afectar tanto y también evitar ruidos. Esta siempre es el objetivo de muchos de estos protocolos, evitar ruidos, garantizar una fiabilidad de la información y demás. Ahora, ejemplos de este tipo de conexiones, por ejemplo, aquí podemos ver cómo tenemos un puerto RS232 y claro, como ya se mencionó, ya demostró previamente, el RS232, el RS485 y el RS422 usan el mismo puerto. Cambian los cables, la posición de estos y la conexión. Por ello tenemos este tipo de conectores versátiles al que podemos conectar los cables que deseemos para ver qué protocolo se usa. En este caso es el RS232. Trabajamos con un PLC on-from y con un HMI per phase. Aquí vemos la conexión COM1, COM2 que tenemos para el respectivo RS232. Y aquí se observa, está un poco tapado, pero se observa la conexión para el PLC. Una vez que se conectan y se pueden comunicar y transmitir la respectiva información. También tenemos lo que viene a ser un PLC FX1N con un HMI TH765N, que es lo mismo, un HMI con un PLC conectado. Transmite la información mediante el protocolo RS232. Este cable ya viene con las conexiones hechas. Claro que hay que tener cuidado con qué cable se compra, RS232, RS485, ya que las conexiones físicas son distintas, porque esto trata de este tipo de protocolo de comunicaciones. Son protocolos de comunicaciones físicas, por ello varía si es RS232 o RS485. Aquí tenemos uno que ya es RS485 con un PLC FX3U24MT y un HMI OP320A. Vemos aquí como tenemos un cable blindado con recubrimiento de aluminio para evitar cualquier ruido y demás. Bueno, tenemos simplemente la conexión del cable. Físicamente no vemos gran diferencia, ya que la conexión interna es donde está la diferencia de los cables y esto está conectado a un display con un teclado y demás que puede transmitir la información del PLC al display y viceversa. Muchas gracias.